Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos acá a un nuevo episodio ya número 34 de este podcast Sin Filtros, entrevistando profesionales, brindando bienestar en voz alta. Acá tenemos un invitado muy especial que nos conocimos, digamos, en una certificación desde la parte holística, desde la parte integral. Él también se dedica a todo este mundo holístico y emocional y a él le gusta mucho trabajar el tema emocional, las emociones, trabajar las emociones en las personas. Así que, Cristian Rodríguez, bienvenido acá a este episodio. Más que nos cuentes un poco de tu trayectoria y qué eres acá, qué te dedicas como tal. ¿Quién es Cristian Rodríguez? ¿Cómo se define Cristian Rodríguez? Bueno, feliz tarde para todos y para todas los que nos estén viendo en algún momento, ya sea en diferido. Muchas gracias, Eva, por la presentación. Bueno, yo me defino más que definirme como coach o como terapeuta, sencillamente yo prácticamente soy fiel creyente de que nosotros somos esto que estamos siendo en este momento, en el presente. Como dice Sebastián, tengo gran afinidad con todos estos temas de holísticos y de sanación y creo de la importancia que tienen realmente las emociones en la vida de nosotros los seres humanos y cómo a partir de allí de poder reconocer primero que todo nuestras heridas, poder adentrarnos en esas emociones que van acompañadas a esas heridas, realmente nos permite tener una vida mucho más consciente de la realidad y poder entender muchas cosas para qué nos pasan determinadas situaciones en la vida. Prácticamente cuando tú te abres a conocerte, prácticamente te quitas ese velo del victimismo y de la victimización y de querer victimizar a otros. Entonces, en este podcast, como lo hablamos con Sebas, va a ser un podcast muy enfocado a realmente cuál es la importancia de las emociones, cuál es la importancia realmente de poder adentrarnos en nosotros mismos y poder a partir de estas situaciones que nos pasan a diario, aprender a conocernos y poder transformar muchas situaciones en nuestra vida. Entonces, Sebas, para Cuéntanos un empezar primero, poquito, hablemos primero como lo básico, como contándole a las personas qué es una emoción o por qué es importante sentir las emociones. Muy importante en el episodio 32 hablamos un poco de ello. Una de las recomendaciones que nos dio Stephanie en ese episodio era que nos permitiéramos sentir, porque es importante sentir la emoción. al cual. Bueno, primero que todo, definamos realmente qué es la palabra emoción o a qué hace referencia el término emoción. La emoción es prácticamente esa respuesta fisiológica que nosotros damos producto de una experiencia que estamos viviendo en determinado momento de nuestra vida. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso de manera muy sencilla? Un ejemplo, si determinada persona, digamos yo, Cristian, estoy en una relación de pareja y producto de esa relación de pareja, experimento, empiezo a experimentar emociones de tristeza, de frustración, de mucha, de muchas emociones densas en ese momento, producto de mi relación. Ese momento, esa eventualidad que me estoy relacionando con esa otra persona, no es que esa otra persona sea responsable, primero que todo, de la emoción que yo siento. Sencillamente, producto de esa relación, mi cuerpo empieza a experimentar ya sea llanto, ya sea ira, ya sea cualquier tipo de emoción en el momento, puede ser también felicidad, puede ser también mucha apertura a nivel del amor, independientemente de la emoción que sea, es entender que las relaciones o cualquier tipo de relación, porque toda en la vida es relación, nos va a hacer experimentar emociones. ¿Cuál es la diferencia de realmente de adentrarnos en el hecho del sentir? Pero quiero aquí ser muy claro para Sebastián y para todos. Nosotros venimos siendo programados y hemos sido educados que las emociones no hay que sentirlas, que las emociones hay que evadirlas
o que sencillamente las emociones prácticamente no debemos prestarle atención a eso que nos está pasando en determinada situación. Muchas veces nuestros amigos, conocidos, hasta nuestra misma familia, muchas veces nos dicen, ay, eso no le prestes atención a eso, piensa en otra cosa. En el momento que producto de esa programación, yo escucho eso y lo hago una verdad, en ese preciso momento yo estoy rechazando lo que siento y por ende le estoy abriendo la puerta también a que una situación igual o similar que vuelva otra vez a repetirse, aunque sea con otra persona, la situación va a ser más caótica. Porque ¿cuál es la naturaleza de la emoción? La naturaleza de la emoción, sabemos que la emoción, al igual que todo en este universo, es energía. La naturaleza de la emoción es darle movimiento a esa energía. ¿Cómo le voy a dar yo movimiento a eso? Cuando en ese preciso momento que estoy experimentando una emoción, sea la que sea, una emoción de ira, de tristeza, en ese momento, sea la que sea, me voy y me adentro en ese momento y me permito sentir realmente lo que estoy sintiendo. En ese momento que siento, me permito sentir, en ese momento la emoción empieza o esa energía empieza a moverse por todo tu cuerpo. El punto, digamos, medular de esto es que en el momento que tú te adentras en eso, cierras los ojos o estás en un espacio realmente solo para ti mismo, si tú realmente estás viviendo una experiencia producto de una pérdida a nivel emocional, producto de una ruptura, si tú cierras los ojos, estoy más que seguro que en ese tema vas a sentir una opresión muy fuerte en el pecho. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con pérdidas, rupturas, que marcan mucho el tema, digamos que a nivel, como a nivel sentimental, a nivel, valga la redundancia, a nivel emocional, va muy enfocado al centro del pecho, a lo que muy bien también se conoce como el chakra del corazón. Cuando estás viviendo tú una situación demasiado complicada donde te sientes con mucho dolor en el estómago, que sientes, no es que únicamente y exclusivamente tengas dolor de estómago, es que en ti, sin que tú te hubieses dado cuenta, entró un miedo y producto de ese miedo que no fuiste consciente en el momento, empieza después los dolores en la parte del estómago o personas también con mucha ira represada que no se permiten vivir la ira. A lo largo del tiempo empiezan a desarrollar problemas de estreñimiento o temas más complejos a nivel del colon, o porque realmente todo lo que es la ira, el miedo, se enfoca mucho en la parte del plexo solar o en todos los órganos que comprenden el plexo solar. Muchas personas también cuando realmente, personas que se callan lo que sienten, no expresan a través pues, de su palabra lo que les molesta, lo que les prácticamente no, como les digo yo, como que realmente están en desacuerdo frente a una determinada situación, empiezan a tener afecciones en toda la parte de la garganta. Son personas que, o en todo lo que tiene que ver con las vías respiratorias, los pulmones, todo lo que tiene que ver con esta parte, obviamente se ve afectada. Una vez tuve la oportunidad, estuve en una sesión con un experto que para mí es uno de los más grandes referentes en el tema emocional y estábamos precisamente en una sesión grupal y había un muchacho que usaba gafas. Toda la vida había usado lentes y el muchacho le estaba comentando a esta persona que obviamente para él a veces era muy difícil poder tratar de sentir, porque él más sé que todo se iba a la mente, se iba al hecho de querer encontrar una respuesta lógica a algo para ahí sí poder creer y poder sentir. Y me pareció algo que me voló la cabeza y le dijo, por eso es que tú usas lentes, porque tú realmente, tú ves es con los ojos del cuerpo físico y no has desarrollado tu percepción.
Cuando tú desarrollas tu percepción a través del entrecejo, a través de conectarte con el sentir, vas a ver más allá de lo que ve cualquiera o de lo que ve el ojo humano. La sensibilidad, la percepción te permite realmente conectarte aquí ahora con absolutamente todo. Entonces, a mí en ese punto yo dije, wow, me voló la cabeza porque yo dije, es la verdad, nosotros prácticamente, o sea, obviamente habemos unas personas, unos más que otros, que somos más estructurados, otros somos más sensibles, pero generalmente siempre tratamos de buscarle una respuesta lógica para poder realmente creer que algo es cierto. Y yo te voy a preguntar algo, a ti y a todos los que están ahorita, en el que puedan ver ahorita el episodio. Nosotros, ¿por qué creen que vivimos en un mundo lleno de etiquetas? Con base a que nosotros sabemos que esto es un vaso o que esto es un teléfono. Eso lo hacemos con base a un registro en nuestra memoria. Porque para que nosotros sepamos que esto es un teléfono, alguien más nos lo tuvo que haber dicho o nosotros lo vimos en algún momento que se definió eso como un dispositivo móvil o un teléfono. La memoria está muy ligada al pensamiento y el pensamiento está muy ligado al registro que lleva el ego. ¿Por qué? Porque el ego siempre quiere que no experimentes las emociones, sino que primero le busques una interpretación lógica, porque el ego siempre quiere que todo llevarlo a lo conocido, a lo que ya se conoce, a lo que ya esté establecido. Por eso las personas que son tan mentales, que se van a sus registros, son personas que no se permiten sentir, sino siempre van más a la parte estructural, lógica, para buscar en sus archivos, ay, esto sí, esto es un vaso, pero realmente no se relacionan como tal con el vaso, sino a través de lo que sienten, sino es a través de lo que le ha dicho su ego, lo que le ha dicho su memoria, ¿sí? Entonces, la diferencia de una persona que es más emocional o más mental no es el hecho de que la persona que es más emocional es la que más llora, no, la persona que es una diferencia entre una y la otra es que la que es más emocional está más conectada en ese momento con el presente, porque en el presente es donde tú realmente te estás experimentando en ese preciso momento con una determinada situación. Tú y yo en este momento nos estamos experimentando en esta situación a través de este podcast. Tú estás sintiendo emociones, yo estoy sintiendo emociones, aunque no somos muy conscientes de ellas, pero en este momento estamos presentes, estamos experimentando emociones. Si realmente nos permitiéramos en un momento, hiciéramos una meditación, nos concentráramos y nos enfocáramos qué estamos sintiendo, en ese preciso momento también estamos conectando aún más con el presente. Pero lo que yo voy con esto, Sebastián, también es que entendamos que las emociones, si nosotros fuéramos totalmente conscientes todo el tiempo, estuviéramos en presencia, estuviéramos todo el tiempo conectando con más emociones. Seríamos más, al ser más sensibles, al estar más enfocados, o sea, en el presente, en nosotros empezarían a surgir más emociones. Se empezarían también a brotar más heridas o situaciones no resueltas de digamos que en nuestra vida, por no hablarlo de un tiempo lineal, pasado o futuro, sino realmente empezaríamos a darnos cuenta de las cosas. Y un ejemplo, si una persona está teniendo ahorita un conflicto con su jefe en el trabajo y esa misma persona está teniendo un conflicto con su hijo varón en su casa, está teniendo conflicto también con el hecho de concretar, está también teniendo conflicto con el hecho de administrar de manera congruente y coherente su dinero. ¿Qué me puede decir a mí lo que está viviendo esa persona en ese momento? Si yo realmente, para yo poder decirle a la persona cuál es su conflicto aparte de lo que ya sé y de lo que yo también he registrado,
a través de mi sensibilidad puedo conectarme con lo que está experimentando, con el dolor que está experimentando esa persona en ese momento, en esa área de tu vida. Yo le puedo decir, sencillamente tú ahorita tienes un conflicto bastante grande con tu energía masculina, que te lo está reflejando todo lo masculino que tenga que ver con tu vida, la administración del dinero, el vínculo que tienes roto con tu hijo, el conflicto que tienes con tu jefe en el trabajo, el hecho de que no puedes concretar absolutamente nada. Todo eso habla de un gran conflicto que tiene la persona con su masculino y en eso hay una herida predominante con su, obviamente con su figura paterna, que es, digamos que su mayor representante en la infancia con lo masculino, con lo que esa persona se relacionó por primera vez cuando, digamos, llegó a este mundo y empezó a relacionarse con el mundo. Producto de esa herida surgen emociones y esas emociones a lo largo de la historia de vida de esa persona, como no es consciente de la herida, a lo largo que va creciendo esa persona, todos los masculinos de su vida y todos los aspectos que tienen que ver con la energía masculina le irán mostrando esas emociones que no ha sanado con lo masculino. Y muchas veces las personas nos pasan ese tipo de situaciones y no entendemos. Sencillamente culpamos es al otro, culpamos es al jefe, o culpamos es al hijo, o culpamos es al marido, en el caso de las mujeres, o le echan la culpa a la economía, o le echan la culpa al presidente, no, que es que aquí, que es que la economía del país está muy difícil y que no me da tiempo, no me da chance de ahorrar. No, lo que pasa es que todo ese tipo de situaciones me están mostrando es que tengo una herida bastante marcada con lo masculino. Pero en el preciso momento que yo o sea, soy consciente de que la tengo, porque me pongo a mirar mis áreas de vida. Bueno, si en mi trabajo tengo problemas con mi jefe, que es un varón, con mi hijo, que es un varón, con mi marido también, que es un varón, en el caso de las señoras, y tengo mala administración del dinero, y realmente no puedo concretar nunca nada que de tantas cosas que tengo, y soy consciente, oiga, sí, aquí está pasando algo. Esto ya realmente, y obviamente me está hablando desde la energía masculina. ¿Cuál sería el deber en ese momento? O bueno, no el deber ser, ¿cuál sería lo más coherente para esa persona? Primero, adentrarse y decir, bueno, ¿esto de dónde se originó? Fue con papá, ¿verdad? Ah, bueno, ¿cómo fue la relación entre tú y tu papá? No, tuve un padre ausente, un padre que solo suplía los temas económicos, pero nunca estaba para mí. Nunca recibí un abrazo de mi padre. Nunca realmente supe qué es realmente ser, qué es tener a papá cerca. Entonces, esa mujer o esa niña de ese tiempo experimentó por parte de su figura paterna abandono, rechazo y estoy más que seguro que también muchas veces sintió traición. Entonces, esas tres heridas marcan de manera predominante la vida de esa niña y ya que en una vida adulta se empieza a relacionar, va a experimentar las mismas heridas, las mismas emociones, pero con actores diferentes. Entonces, espero que Sebas, que con esta de pronto explicación, no sé, ¿cómo cómo crees tú que la gente la pueda interpretar o si sientes que quedó fácil de entender o tenemos, le damos otro manejo para que lo puedan Sí, entender? ya para ir cerrando este tema de la emoción que fue súper claro. Es sencillamente esa emoción, una emoción sencillamente es algo químico que tenemos en nuestro cerebro que dura un tiempo, que dura un determinado tiempo, pero lo que hace que esas emociones o no las sintamos o las reprimamos o suframos frente a esas emociones que no nos permitimos sentir, es lo que nos termina perjudicando y generando un daño en nuestro cuerpo físico. Al cual. Ahí va como todo se va bailando. El punto emocional y mental puede llegar a somatizar diferentes lesiones en mí.
cuerpo físico. Y si no tengo buenos hábitos, se van a somatizar más fuertes. Tal Y cual. no tengo buenas rutinas. Y generalmente va a sonar feo y de pronto las personas, muchos se van a identificar acá y es, generalmente las personas más heridas son las personas que más malos hábitos tienen. Tienen hábitos de alcoholismo, tabaquismo, poco ejercicio, mala alimentación, pero las personas no son conscientes de eso. Más que el hecho de tener un mal hábito, no son conscientes que detrás del mal hábito hay una herida, hay emociones que no se han trabajado, que por consiguiente y de manera inconsciente los está llevando a tomar ese tipo de acciones y decisiones en su vida diaria. Entonces, Esa- digamos que las emociones juegan un papel muy importante en la vida de todos nosotros los seres humanos. No sé si Sebas, si estás de acuerdo con que haga también otra aclaración con referente a algo muy importante que es el dolor. Hagamos, pero coloquémoslo con el ejemplo siguiente, la siguiente pregunta, juntando esas dos partes, el tema emocional y el tema del dolor. eh, Coloquémoslo, si quieres, con una experiencia que hayas tenido, para que las personas lo puedan entender Ok, un poco listo. mejor. Bueno, primero voy a poner el ejemplo de mi experiencia y después les voy a dar de pronto un bosquejo mucho más a nivel más profundo para que las personas lo escuchen, lo entiendan y empiecen a experimentarlo ellos mismos una vez lo escuchen. Bueno, Cristian en el año 2022 estaba en ese momento pasando por acabo de salir de una relación en el 2021 bastante compleja a nivel emocional y en el 2022 se vincula nuevamente en otra relación. Eh, Producto de todas estas situaciones y estos movimientos, yo creía que prácticamente el hecho de cerrar un ciclo con una persona era el hecho de dar por terminada una relación y embarcarme en otra. Ese es el piloto automático como lo hacemos tú, como lo hago yo, como lo haces tú y como lo tal vez o bueno, tú creo que ya no, pero lo hace mucha gente allá afuera. Cuando tú prácticamente sales de una relación tormentosa y te vinculas a los 6 meses o a los 8 meses en otra relación, tú estás experimentando en esa nueva relación, vas a experimentar las mismas emociones que experimentaste en las otras. En el caso de Cristian, en esa relación que yo tuve, había experimentado mucho, mucho dolor en el tema de que no quería estar solo. Tenía un miedo al hecho de realmente que valga la redundancia, me abandonara porque cargaba conmigo desde la infancia una herida de abandono terrible. Porque cuando tenía cerca de 8 o 9 años, mi madre, por asuntos complejos con mi padre, se retira yendo de la casa, se va, dejándonos a mi hermano y a mí con papá. Mi papá era una persona que sí estaba pendiente de mí, digamos que de mis cosas, colegio, lo que necesitara, nunca me faltó nada, afortunadamente y gracias a Dios, pero sí me faltó algo muy especial, que fue ese cariño de mamá, esa ternura de mamá, ese que te dicen, hey hijo, ¿cómo te fue? No, nunca viví eso. Y mi papá era un hombre muy ausente. Entonces, desde ese momento, Cristian siempre vivió inconscientemente con su herida muy vivita de abandono. Cuando empecé a relacionarme ya en mi vida adulta, a tener vínculos afectivos, yo siempre me daba cuenta, y especialmente en la relación del 2021 y el 2022, que a mí me marcaba un dolor terrible el hecho de que esas parejas o esas personas me fueran a dejar a mí. Tanto que resultaba viviendo la situación y yo sentía que el mundo a mí se me caía al piso. Entraba en mucha depresión, entraba en mucho llanto y en ese tiempo yo no sabía por qué tenía tanto miedo y por qué esas situaciones de abandono me dolían tanto. Tanto que ya el dolor ya no lo hacía, ya el dolor lo volvía crónico y ya lo volvía sufrimiento. Porque cuando tú estás pasando por una situación retante o compleja en tu vida, el dolor, ahí es donde, bueno, lo importante de esto es que el dolor
no es como esa gran mentira que nos han contado allá afuera acerca del dolor. El dolor no es el enemigo de nadie. El dolor no es eso que tenemos que estarlo poniendo y satanizándolo. El miedo lo único que nos está diciendo, cuando entendamos acerca de esto, acerca del dolor, el dolor lo único que te está diciendo en ese momento, hey, préstate atención a eso que te está doliendo, amigo y amiga. En ese momento, a mí el dolor me estaba diciendo, préstale atención a tu abandono, préstale atención a esa herida que tienes. Pero yo quería buscar afuera los responsables a mi abandono. Y decía, es que estas personas son así, son esto, son lo otro, son narcisistas, son esto. Pero siempre uno busca que el otro o la otra persona sea el responsable de lo que yo estoy sintiendo. Cuando a mí alguien me dijo, no, es que el otro sencillamente es el espejo que tú necesitas para que tú puedas ver tu dolor a través de él y tú a partir de allí puedas entrar en la emoción y trascenderlo, te vas a dar cuenta que el dolor no es tu enemigo, sino el dolor es tu más grande aliado. Porque el dolor, es más, cuando tú vas te levantas en la cama, y a todos nos ha pasado, nos levantamos y nos golpeamos el dedo chiquito del pie con la cama. Ahí hay un dolor físico. Pero ¿qué nos está diciendo el dolor en ese momento? Hey, presta atención a esto acá, porque tú no estás en presencia. Cuando tú no estás en presencia, cuando tú no estás en presente, por eso es que te pasan situaciones y vives como si tuviéramos una venda en los ojos y nos vamos tropezando una y otra vez con el mismo, digamos que con el mismo palo, como dicen por ahí. Pero el dolor lo único que te está diciendo es presta atención a eso que te está incomodando ahorita, presta atención. Y yo no presté atención en su momento a esa herida de abandono que me estaba pidiendo pista para que yo me adentrara en ella y poder trascenderla. En el momento que yo lo entendí tiempo después, dije, wow, tengo una herida de abandono supremamente marcada y cuando tomé la decisión y elegí empezar mi proceso de sanación de esa herida que tenía tan marcada de papá y de mamá, no solo por el hecho de que mamá se haya ido, sino porque también tenía papá, pero era un padre ausente. También me sentía abandonado por ambas figuras. Después me entendí que a lo largo, porque tenía tanto conflicto también en el colegio, universidad con los hombres y también con las chicas, también tenía cierto, digamos que, cierto inconveniente. Siempre sentía como ese rechazo también, tanto de uno, de un lado como del otro. Y muchos de nosotros nos han educado siempre es que primero, como hablamos al inicio, que las emociones no hay que prestarles atención. Que a eso no le preste atención a eso, que eso ya después le va a pasar, eso le pasará. El tiempo lo cura todo. Y otra gran mentira que les voy a decir, para que les quede claro a todo el mundo, el tiempo no cura nada. Eso es mentira. Si nosotros desde ahorita empezamos a decirle a la gente, hey, háganse responsables de lo que sienten. Cuando tengan un dolor determinado, presten atención a eso que les está diciendo la vida. Vayan y indaguen más acerca de usted. Toquen esas heridas, esas emociones que tienen producto de esa situación que están viviendo en el momento. No busquen un responsable allá afuera. No le echen la culpa a la pareja, al jefe, al presidente, a la economía. No, soy yo. Por ahí dice un dicho, dice, como es adentro, es afuera. Todo lo que yo estoy viendo afuera es mi realidad. Si es una realidad bastante caótica, bastante dramática o bastante carente, es porque en mí está todo eso primero. Exacto. Entonces, esto es una forma también a través de Sebas, primero que todo, a través de tu podcast, es generar que veamos en generar esos espacios de conciencia en la gente y de actos de que la gente empiece a ser responsable de las cosas. Y esto no quiere decir que si yo ya sané esto, no quiere decir que es que ya prácticamente solucioné toda mi vida. No, todo el tiempo estamos, mientras seamos esta especie, esta raza humana, siempre estamos abiertos, debemos estar abiertos a sanar.
porque cada experiencia nueva nos llama es a eso. Primero que la experimentemos, que nos adentremos en la experiencia y en el sentir. Y a partir de ahí podamos trascender tanta información o tantas cosas que tenemos inconclusas o que no hemos resuelto. Exacto. Ya, a mí me gusta mucho esta última parte porque es un enfoque no solo a nivel personal para la persona, sino para los otros. Y esta pregunta me gusta. Yo siempre la hago porque todos siempre dicen, a todos los que se la he hecho, unos dicen, ay, nunca me han hecho esta pregunta. Tu yo de hoy, ¿qué le diría a tu niño, adolescente o adulto del pasado para avanzar y seguir creciendo? Primero que todo, siento que me diría, no sea tan pendejo. Cuando le esté pasando una situación, el Cristian de ahora, ¿qué le diría al Cristian? No lo llevemos tan lejos, de hace 5 o 6 años. Cristian, eso que tú estás viviendo ahorita tiene o sea, tiene un antes. O sea, esa situación que tú estás viendo de dolor está dada precisamente por una situación que tú no has resuelto. Entonces, la invitación es a que tú, Cristian, fuera de volverte o creerte que eres una víctima, míralo de una posición superior y mira esa situación de dolor que te está mostrando, que te está llamando a trabajar. Y a partir de ahí tú puedas realmente transformar esa situación y tomes la elección. Si a partir de eso tú sanas eso, decides seguir en una relación o realmente sales y desde tu mayor elección, desde lo que más esté en tu corazón, te alejas, pero no te alejas desde la ira, desde el dolor o desde sentir que algo quedó inconcluso, te alejas desde el hecho de que sientes paz. Entonces, eso le diría a Cristian, este Cristian, al Cristian de hace 5 o 6 años, que permitámonos siempre darnos cuenta y mirar las cosas desde una posición superior. ¿Para qué estamos viviendo esta situación? Genial. Es muy bacano esa reflexión que diste ese mensaje. Ahora, a mí me gusta siempre finalizar con respecto a la libertad, porque la libertad es muy subjetiva y muchas veces creemos que libertad es solamente vista desde el punto material o lo tangible, pero libertad no es de hacer lo que nos da la gana. Una persona, Actual. digamos, que se suicida por no sentir sus propias emociones o que está en una crisis muy fuerte, no está haciendo su propia libertad, porque libertad es, como dijiste, la capacidad de elegir una opción sobre múltiples opciones y trabajar para mejorar esas opciones. Para ti, ¿qué es esa libertad? Para mí la libertad es prácticamente tener yo esa capacidad de ser consciente de la decisión que yo voy a tomar independientemente. Aquí va a sonar algo porque hemos sido educados con algo que es muy contradictorio y es que tú tengas la capacidad de elegir, porque todos nosotros elegimos todo el tiempo absolutamente todo. O sea, hasta tanto cuando no tenemos resultados muy acertados, cuando no tenemos tanto, tenemos muchos desaciertos. Siempre estamos eligiendo. Es cuando tú tengas la capacidad de elegir independientemente de la decisión que tú quieras tomar o la elección que sientas que lo haces con esa situación de no querer por el hecho de querer que alguien más o otra persona aparte de ti tenga que aprobar tu decisión. ¿Sí? Para mí eso para mí eso es libertad, que te permita ser tú mismo en todo instante y en todo momento. Eso no quiere decir que porque yo tengo libertad entonces voy a coger y entonces voy y asesino a alguien más. No, tampoco. ¿Sí me entiendes? Pero sí, eso para mí es la libertad, que tú te permitas ser tú mismo todo el tiempo, que te estés abrazando todo el tiempo, tanto con tu luz como con tu oscuridad, que no rechaces ninguna de las dos y que siempre estés abierto
a conectar con las experiencias y con las emociones que surjan en ti en ese preciso momento. En ese momento estoy siendo libre, en ese momento me estoy amando a mí mismo. Y si por ende, por esa decisión que estoy tomando, producto de mi libertad, me equivoco, está bien. Si me equivoco, aprendo. Eso es. Ujú. Cuéntanos, ya finalizando, cómo te pueden encontrar en tus redes sociales, un mensaje final para dar a las personas para expresar mejor sus emociones y no reprimirlas tanto, o algún mensaje general. Bueno, un mensaje general para todos los que vayan a ver este capítulo y este podcast es que se lleven esto para sus vidas. Es que siempre que venga una situación retante, o sea, la situación que sea, permítanse en ese momento sentirla como venga, independientemente, si quieren llorar, si quieren realmente no hacer nada durante 2, 3 días, desen ese espacio, sean flexibles con ustedes mismos, permítanse transitar ese dolor, que puede durar 1, 2 días, 3 días, el tiempo que ustedes gusten, pero no lo vuelvan crónico ni lo vuelvan sufrimiento. Sean fieles a lo que sienten todo el tiempo. No se repriman el hecho de su sentir por el hecho de que le digan a alguien más, ay, no llore por eso. No, si ustedes quieren llorar, abrácese en ese momento, en ese presente y ámense con todo lo que esté pidiendo en ese momento, abracen absolutamente todo. Esa es la gran reflexión y el gran mensaje que les quiero dar a todos para que se lo lleven. ¿Sí? Eh, ¿Cómo me pueden encontrar en redes sociales? Me pueden encontrar como @cris.rodríguez 888 en Instagram y en TikTok igual. Perfecto. Veas Cristian por acá, en este pillo 34. Saben que sube a YouTube y a Spotify en el canal. Aquí abajo cualquier duda en los comentarios, lo leemos. Suscríbanse para que estén en constante. Sebas, Y muchas los, gracias a ti por la invitación y a todas las personas que van a ver el podcast con mucho cariño y con mucho amor. Me disculparán el ruido, pero estaba fuera de casa. esto es sin filtros. Así. Tal Es cual. más, inclusive en algunas tomas, como estar en California, está atardeciendo, se metía el sol en la cámara. Sí, sí me di cuenta. Ujú. Después Pero podemos bueno, hablar de otro tema también, si te parece, Sebas, en este maravilloso espacio que hablemos de la importancia de qué son los ciclos y cómo podemos realmente aprender realmente a cerrar ciclos para abrirnos a ciclos nuevos. déjenlo aquí en los comentarios abajo en YouTube o en Spotify. Si les interesa este tema para volver a invitar a Cristian, un nuevo episodio, déjenlo acá abajo, ¿vale? A las Bueno, listo. personas. Gracias a todos. Chao, Sebas. Chao, chao.